Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Eduardo Sánchez González. Buen día y soy estudiante del doctorado en educación, en la cual voy a defender mi tesis que lleva por título Modalidad en línea, factor de deserción escolar en tiempos de pandemia. Actualmente me encuentro trabajando en la preparatoria CECIT 03 en la comunidad rural de Santiago, en la zona Cabo del Este, en el municipio de Los Cabos, en el estado Baja California Sur, en el cual se desarrolló este proyecto. Como primer capítulo tenemos la fundamentación de la investigación, en el cual planteamos el problema, que es identificar realmente cuáles fueron los factores que causaron que los alumnos abandonaran la escuela, sobre todo en tiempos de pandemia. De alguna forma, hubo un incremento significativo, no nada más en nuestra escuela o la comunidad, sino a nivel mundial. Sin embargo, se engloban prácticamente muchísimos factores, de los cuales entonces surgen las preguntas de investigación, que son dos. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos que hicieron se elevaran los indicadores de deserción escolar durante la pandemia? Y segundo, ¿qué cambios emocionales surgieron y repercutieron durante la pandemia en el desarrollo de las actividades escolares? Para ello manejamos una hipótesis en el cual prácticamente nos dice que todo lo que nosotros hemos como catalogado abandono escolar durante el periodo de pandemia fue por la falta de adaptación de los muchachos a la modalidad en línea. Sin embargo, existen otros factores que han existido, pero que debido a la pandemia maximizaron prácticamente su presencia. En este caso, algunas de las variables contempladas, ya sea independientes, como lo fue el grado de deserción escolar, y también como las causantes propias de investigación, así como las variables dependientes, que viene siendo el factor de la adaptación a la modalidad en línea. La justificación viene siendo prácticamente realmente entender los parámetros que existen y que de alguna forma se maximizan dependiendo de algunos factores, así como también determinar la importancia de las causantes reales y de realmente conocer si los alumnos tuvieron este único factor como principal motivo o fueron otro tipo de causantes con mayor proporción en su decisión. Derivando entonces el objetivo general, que es identificar las razones reales que fueron causantes sobre la deserción escolar en nivel escolar media superior en la preparatoria del pueblo de Santiago durante el periodo de la pandemia, y desarrollar estrategias en el proceso de adaptación ante la implementación de la modalidad en línea, de las cuales surgieron 5 objetivos específicos que a continuación los veremos. El primero es investigar sobre las causantes económicas, de infraestructura y psicoemocionales que orillan a los alumnos al abandono escolar. Distinguir problemas psicoemocionales que surgieron durante el periodo de la pandemia y su repercusión de resistencia al cambio. Tercero, analizar el proceso de adaptación por parte de los docentes e indicadores de evaluación de desempeño. Cuarto, estipular el grado de motivación del alumnado y sus objetivos personales para terminar su educación media superior. Y por último, determinar nuevas estrategias de aprendizaje tecnológicas adaptadas a la modalidad en línea. En el capítulo segundo, que viene el marco teórico, nos apoyamos en muchísimos libros e investigaciones, así como artículos publicados, que de cierta manera nos ayudan a respaldar y dar un fundamento mucho más certero de nuestra investigación, en los cuales tenemos los ejes de competitividad, deserción escolar, aprendizajes significativos y propiamente la pandemia. En el caso de la competitividad, tenemos autores como Jojkovic, Donoso y Luna, los cuales nos dicen que prácticamente así como el mundo entra en una competencia y que se tiene que estar adaptando a los constantes cambios, pues así la educación también se ve obligada a ser parte de esta globalización y de este mundo competitivo. En la cuestión de la deserción escolar, tenemos diferentes conceptos, como lo describen Franklin, como lo describen Green, Marrow, también Cocham, Panizza, entre otros, los cuales certeramente nos dan su concepto de la deserción escolar, en la cual podríamos, hacer una conclusión de análisis, que es el truncar su desarrollo educativo. Sin embargo, aunque cada uno de estos factores
se toman muy en cuenta, podemos nosotros notar que no siempre abarcan la totalidad de las causantes que originan la deserción escolar. Es decir, todos ellos están en lo correcto en cuanto a la descripción del abandono escolar, sin embargo, no abarcan en lo absoluto lo que vienen siendo las causantes. Y siendo la motivación uno de ellos, pues prácticamente nos lleva a lo que es el tercer eje, que son los aprendizajes significativos, en los cuales tenemos investigaciones por parte, por ejemplo, de Rodríguez y Ojeda, que nos ayudan a identificar que no todos tenemos los mismos que no todos tenemos las mismas maneras de aprender y que a final de cuentas, aunque existen estrategias de aprendizaje significativos, no significa que sean únicos. Es decir, para que se dé un verdadero aprendizaje significativo, se tiene que contemplar prácticamente la combinación de todos estos. Pueden ser más de 2, 3, 4, que de cierta manera en conjunto hacen que el conocimiento se desarrolle, y no solo se refiere a la adquisición del conocimiento, sino también a la práctica, es decir, ellos cómo lo ejecutan. Por último, tenemos el factor de la pandemia, en los cuales hay investigaciones pues prácticamente que ya comienzan a salir a la luz, puesto que es digamos un tiempo corto en el que ha pasado la pandemia y que todavía siguen algunas cuestiones. Sin embargo, en el aspecto educativo, que es el que nos concierne para este proyecto, pues tenemos investigaciones como de Escudero, y también como por ejemplo de Pérez y Solís, en el cual nos ayudan, por ejemplo, en el artículo que está publicado por parte de Pérez y Solís, que lleva por título el aumento en la deserción escolar y el trabajo infantil como consecuencia del COVID. Por lo tanto, sí existe entonces este factor, pero pues existen todavía bastantes cuestionantes respecto a una claridad o repercusiones sobre el periodo de pandemia y la deserción escolar. Es por ello que en nuestro capítulo tercero, en el cual llevamos a cabo nuestro marco metodológico, describimos nuestro proyecto con un paradigma mixta, en el cual tenemos el factor cuantitativo, que viene siendo prácticamente pues dar y conocer los números de la tasa de deserción, de abandono escolar por parte de cuántos estudiantes se encuentran en esas cuestiones, así como en la cuestión cualitativa, que vienen siendo prácticamente todas las causantes y las repercusiones que de cierta manera repercuten en el alumno, como lo vienen siendo los factores socioemocionales. El tipo de investigación que llevamos a cabo pues es descriptiva, porque vamos prácticamente describiendo cada uno de los análisis que se van desarrollando, y longitudinal, que prácticamente nos ayuda a identificar estas variables cuantitativas y cualitativas para hacer un análisis de medición. En el caso, por ejemplo, de la población objetiva y de los sujetos, pues nos centramos en 86 alumnos de la preparatoria del pueblo de Santiago de CECIT 03, que ha sido el número de abandono escolar de unos 4 ciclos escolares a la fecha, en el cual prácticamente pues nos permite a nosotros tener un número bastante alcanzable para realizar la investigación de lo que vienen siendo nuestros instrumentos de investigación, como lo es la encuesta y la entrevista, así como la investigación de campo, y también las investigaciones de datos estadísticos de la INEGI como fuente principal. El método de los análisis pues es la recaudación propiamente de la información para posteriormente presentarla en tablas, y de alguna manera que sea mucho más fácil analizar, pero también que nos ayuden a identificar otros tipos de factores o variables que se puedan seguir investigando o que puedan ser una propuesta de una investigación secundaria. Para ello, en nuestro capítulo de resultados, pues prácticamente contemplamos algunas tablas o figuras, como estamos mostrando, en el cual el primero fue las entrevistas, en donde prácticamente se delimitó el número, que vendría siendo aproximadamente unas 23. Sin embargo, en la cuestión de las encuestas se trató de abarcar a la totalidad de la población, que son los 86 alumnos, y de acuerdo al tipo a la modalidad.
en la que podríamos nosotros tener este acercamiento, pues era presencial y virtual. Uno de los principales preguntas que venían, pues era, por ejemplo, el semestre en el que abandonaron la escuela, en el cual pues tenemos desde el primero hasta sexto, que comprenden los 3 años de la preparatoria, en el cual tenemos que el cuarto semestre fue el semestre en el que más se tuvo el abandono escolar, pero esto fue también debido a que hubo muchos estudiantes que durante el periodo de pandemia fue este el semestre en el que abandonaron la escuela. Es decir, probablemente esté un poco inflado la cuestión de este parámetro por exclusivamente el periodo de la pandemia. Para la cuestión de las entrevistas, como ya lo habíamos comentado, se hizo el análisis de hacer un número mucho menor, pero que fuera significativo, que es aproximadamente el 25% de la población total, en el cual también tuvimos que adaptarnos a que las entrevistas fueran presenciales y que fueran de manera virtual, que podrían ser también a su vez de dos maneras, una a través de llamadas telefónicas directas y la otra a través de videollamadas. Una de las principales cuestionamientos, tanto por ejemplo como en la encuesta como en la entrevista, fue el deseo de continuar con sus estudios, en el cual pues más de la mitad de los alumnos estaban deseosos de poder culminar con sus estudios o retomarlos prácticamente, mientras que un factor, por ejemplo, un factor aproximadamente de 8 alumnos del total de los 23, pues no sabían, y esto debido a que todavía existen causantes que se tornan como limitantes para el retomar los estudios, así como una pequeña porción de población que definitivamente por el momento ellos están en un no de continuar con sus estudios, que prácticamente nos ayuda al análisis de las conclusiones. Durante las entrevistas, prácticamente otro factor muy importante que determinamos fue la ocupación de los jóvenes al momento de ser entrevistados. En este caso, pues la mayoría se encontraba ya laborando, aunque debido a la característica principal de la comunidad o de donde se encuentra la preparatoria, que es una preparatoria de concentración, pues hay muchísimas actividades de acuerdo a la comunidad que pertenezcan los alumnos. Por ello tenemos distintos enfoques de labores, como lo son el turismo, como lo son la pesca, la agricultura, así como trabajos familiares que de alguna manera pueden ser como abarrotes o comida, y incluso por ejemplo un sector, el mesero, que es prácticamente parte del turismo que se vive en esta zona. Por lo cual se les preguntó si consideraban regresar a la escuela, pues cuáles eran sus razones, en las cuales prácticamente más de la mitad decía que englobaba prácticamente 3, que era estudiar para completar una carrera o ejercer tener una carrera y poder posteriormente ejercerla, ganar más dinero, siendo una generación bastante sutil a veces con sus respuestas, y tener mejores oportunidades, que de cierta manera había otro factor que no sabía todavía si realmente quería regresar, o si quería regresar, qué era lo que le motivaba, así como también personas que no supieron contestar. Respaldado entonces de las preguntas y tanto de las encuestas como de la entrevista, podemos observar cómo las comunidades que abraza prácticamente la preparatoria, pues tenemos aquí una tabla donde son las características de las comunidades, en las cuales podemos ver la estabilidad del internet, si contamos con señal telefónica, que es prácticamente con lo que mucho se batalla, el tamaño de la población de alumnos que actualmente pertenecen a esas comunidades, la accesibilidad, por ejemplo, carretera, la distancia propiamente del plantel y si cuenta con transporte, en este caso los camiones, lo cual pues volvemos al punto en donde las causantes comienzan a tener una mayor presencia
sobre qué es lo que debemos de analizar. Y por último tenemos prácticamente aquí en nuestra investigación de campo y también de datos el abandono escolar de porcentaje que se surgió en la escuela desde el periodo del ciclo 2017-2018 hasta el periodo actual, en el cual podemos observar que en la generación del 2020 al 2021, que fue el periodo donde se ejecuta esta pandemia, pues tenemos un elevado, o digamos es el valor más alto que tenemos de nuestras tasas de abandono escolar. Este gráfico nos ayuda a entender que prácticamente se venían haciendo esfuerzos y se iba bajando, y que prácticamente en ese punto se dispara. Posteriormente, para el año 2021-2022, la tasa bajó significativamente, pero recordemos que este valor se saca de la población inscrita, es decir, de la población que se inscribió en el año 2020-2021, el 9% desertó, y para el siguiente, aunque la deserción fue de 3.8, que digamos hubo una disminución bastante significativa, también tenemos que considerar que la población que entró fue mucho menor, es decir, alumnos de la secundaria que ya prácticamente no se inscribieron directamente al siguiente nivel escolar, y entonces teniendo una reducción significativa de la plantilla de nuevo ingreso. Por lo tanto, pues entraron muchísimos menos alumnos, y el factor de deserción escolar, pues por eso también disminuyó un poco, aunque sí fue preocupante. Entonces, teniendo como alguna de los análisis principales y prácticamente el motivo de este proyecto, pues es la adaptación de la modalidad en línea, en la cual los estudiantes pues prácticamente podrían decir que no se familiarizaban con el concepto de Classroom, con el concepto de las videollamadas, de las entregas por vía internet, de las aplicaciones, y prácticamente pues tuvieron que lidiar con ello. Algunas personas pudieron hacerlo obviamente por aprendizaje y experiencia, así como también las oportunidades que tenían al alcance, como viene siendo la conexión en internet, siendo la principal, y obviamente los recursos, que en este caso era el contar con una computadora, el contar con el servicio de internet, y aparte que la comunidad tuviera la infraestructura bastante sólida. Y por otros, pues prácticamente nos deriva entonces la resistencia al cambio, que nos dice que prácticamente nos ayuda a entender que sí hubo personas, porque se dieron los casos en donde los alumnos, y aparte por la información que se manejaba, tenían prácticamente la idea de que esto duraba una cuarentena, o de que esto iba a tener un fin prácticamente pronto, por lo cual decidieron salirse de estudiar, que ellos sacrificaban 1 o 2 semestres, siendo un ciclo escolar sacrificado, por llamarlo así, para conectarse nuevamente el siguiente año en la modalidad que llamamos nosotros la normalidad, la modalidad presencial. Sin embargo, conforme se fue desarrollando la pandemia, pues bueno, la incertidumbre va creciendo, y también se iban manejando diferentes aspectos. Entre ellos es que ya había actividades que sí se podían regresar presencialmente, y otras no, como el sector educativo, que se esperó un poco más para poderlo llevar a cabo. Y prácticamente como conclusiones tenemos lo que viene siendo pues los factores identificados, o bueno, potencializados, en este caso que en conjunto derivan la deserción escolar, como viene siendo la infraestructura, que ya lo hemos estado comentando, que es prácticamente, por ejemplo, que la comunidad rural y tan lejana pues no cuenta con todos estos infraestructura realmente sólida, en el cual sí hay servicio de internet, pero pues constantemente puede estarse cayendo la red, o incluso si se encuentra nublado, pues las condiciones no permiten que el servicio se esté llevando a cabo de manera correcta. Las económicas, que vienen siendo un factor conocido hace muchísimo tiempo, y que es a veces muy característica de las zonas rurales, en donde no hay muchísimo flujo de dinero, y que son privilegiadas las familias que están en una posición económica buena.
y los psicoemocionales, en los cuales fueron un factor que realmente empezaron a maximizarse o potencializarse muchísimo más, y que hoy por hoy incluso alumnos que no tuvieron abandono escolar, pero que sí tuvieron una repercusión, y que lo podemos observar tan solo en su desarrollo socioemocional, en el desarrollo ya que regresamos, cómo es que existen estas barreras de convivencia presenciales, los cuales les ha movido un poquito el tratar de adaptarse. Tenemos 5 conclusiones, en las cuales pues la primera ya la hablamos, que son las causantes. En la segunda son los problemas identificados prácticamente, que viene siendo como la adaptación o la resistencia al cambio, las modalidades prácticamente. La tercera, que son las ventajas de la modalidad en línea, en donde muchos estudiantes comenzaron pues obviamente a familiarizarse con todas estas nuevas herramientas y entender cuál era la dinámica. Por lo tanto, también teníamos prácticamente un factor que era contraproducente, que era la desmotivación, en el cual los alumnos cumplían, mandaban sus tareas, pero lo hacían de manera desmotivada. Y esto como se pudo observar, porque ante un encierro prácticamente los muchachos tenían muchísimo tiempo, pero no, carecían de una motivación para hacer las cosas. Y por último tenemos pues los trabajos colaborativos y de creatividad como parte de las estrategias que ayudaban prácticamente a que los muchachos tuvieran un poquito de motivación y también desarrollaran una creatividad en otro ámbito. Es decir, en esta adaptación, cómo es que prácticamente los alumnos, algunos pudieron resurgir de esta nueva característica. En el capítulo de las recomendaciones, pues manejamos principalmente 2, que son las causantes económicas, que nos dicen prácticamente que podemos alinearnos a estrategias, por ejemplo, como son las becas, o a un manejo idóneo prácticamente también de las consideraciones de las familias. De igual manera, hay muchos estudiantes en este nivel escolar que ya se encuentran trabajando y a veces jerarquían obviamente sus trabajos en cuestión contra la escuela. Por lo tanto, yo creo que se pueden implementar estrategias en las cuales se les pueda dar estas flexibilidades a los alumnos sin llegar totalmente al abuso de estas oportunidades. Y por último, y en segundo lugar, los aprendizajes significativos, que viene siendo prácticamente que de verdad los docentes hagan estrategias que se adapten y que estén vinculadas a una serie de estrategias, ya sea entre materias, en el propio salón o en comunidad escolar, que ayuden a que los alumnos formen un conocimiento, pero no solamente en las aulas, sino también en sus alrededores y en sus contextos. Por último, tenemos esta reflexión que dice: aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede, de Eduardo Benjamín Britten, el cual creo que es muy adecuada a este proyecto, porque prácticamente nos indica que el abandono escolar no es precisamente una tarea fácil. Incluso puede ser una tarea bastante complicada, que hay que estar luchando día a día y que pareciera que no va a tener resultados. Sin embargo, aunque se nade contracorriente, estamos yendo a un punto fijo, y el hecho de que las personas se queden en el camino no es la manera individual, sino hay que pensar como sociedad. El tener, como lo dice el eje, una competencia educativa, no solamente se trata de que una persona esté preparada, sino más bien como sociedad podemos tener mejores oportunidades, porque a final de cuentas trabajamos en conjunto. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.